Hola a todos, bienvenidos a una videoaula más de la mano de tus clases con la doctora Vanessa. El día de hoy vamos a desarrollar la visión general de la circulación y las bases biofísicas del flujo, de la presión y la resistencia, basándonos en nuestra bibliografía de base del Tratado de Fisiología Médica de Guyton y Hall. La principal función de la circulación consiste en atender todas las necesidades de los tejidos a través del transporte de nutrientes hacia ellos y retirando sus productos de desecho. También transportando las hormonas de una parte del organismo a otra y en general manteniendo las condiciones de homeostasis en los líquidos tisulares del organismo, logrando así la supervivencia y la funcionalidad óptima de las células. Hablemos de las características físicas de la circulación. La circulación está dividida en la circulación pulmonar, que irriga los pulmones, y la circulación sistémica, que irriga los tejidos del resto del cuerpo. Los componentes funcionales de la circulación son los siguientes: las arterias, las arteriolas, capilares, vénulas y venas. Las arterias son aquellos vasos que transportan la sangre con una presión alta hacia los tejidos. Tienen paredes vasculares fuertes y unos flujos sanguíneos con una velocidad alta. Las arteriolas, que son ya las últimas ramas más pequeñas del sistema arterial, actúan controlando la cantidad de sangre que se libera a los capilares. Tienen paredes musculares fuertes que tienen capacidad de contraerse o dilatarse, con lo que pueden así alterar bastante el flujo sanguíneo en cada lecho tisular, en respuesta a sus necesidades. Los capilares, que realizan el intercambio de nutrientes, de líquidos y otras sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. Sus paredes son muy finas, muy permeables a las moléculas pequeñas como los gases y nutrientes. Las vénulas, que recogen la sangre de los capilares y después se reúnen gradualmente formando venas de mayor tamaño progresivamente. Las venas, que funcionan ya como conductos para el transporte de la sangre que vuelve desde las vénulas hasta el corazón. Sirven también como una importante reserva de sangre. Sus paredes son finas, tienen una baja presión y un flujo sanguíneo rápido. La circulación es como un circuito completo, debido a que la contracción del corazón izquierdo impulsa la sangre hacia la circulación sistémica a través de la aorta, que se vacía en las arterias más pequeñas, arteriolas y finalmente los capilares. Los vasos sanguíneos son distensibles. ¿Qué quiere decir eso? En cada contracción del corazón se distienden sus paredes para albergar ese flujo sanguíneo y con cada relajación del corazón se vuelven a retraer sus paredes. De esta forma se puede asegurar el flujo continuo de la sangre hacia los tejidos, inclusive entre los latidos cardíacos. La sangre que abandona los tejidos entra en las vénulas y después fluye por venas de un diámetro cada vez mayor hacia el corazón derecho. El corazón derecho bombea la sangre a través de la arteria pulmonar a las pequeñas arterias, arteriolas y capilares pulmonares, en los que se produce la hematosis, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y los tejidos. Desde allí la sangre fluye hacia las vénulas y venas grandes, vaciando a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo, antes de ser bombeada de nuevo hacia la circulación sistémica. Podemos ver que el flujo sanguíneo recorre siempre los mismos vasos, hace el mismo trayecto. Entonces, cualquier cambio de flujo sanguíneo en una zona, en un tejido aislado del circuito, alterará transitoriamente el flujo sanguíneo en las demás zonas. Por ejemplo, una intensa constricción de las arterias en la circulación sistémica puede también reducir transitoriamente el gasto cardíaco total, en cuyo caso el flujo sanguíneo hacia los pulmones también disminuiría en la misma medida que disminuye el flujo en la circulación sistémica.
Otra característica de la circulación es que la constricción súbita de un vaso sanguíneo debe ir siempre acompañada de una dilatación opuesta en otra parte de la circulación, ya que el volumen de sangre no se modifica con rapidez ni la sangre puede como comprimirse. Entonces, para entender mejor, un ejemplo, una constricción intensa en las venas de la circulación sistémica desplaza la sangre hacia el corazón, lo dilata y hace que bombee con mayor fuerza. Recordemos que este es uno de los mecanismos por los cuales se regula el gasto cardíaco, el mecanismo de Frank Starling. En torno al 84% de todo el volumen de la sangre del organismo se encuentra en la circulación sistémica, repartido en un 64% en las venas, el 13% en las arterias y el 7% en las arteriolas y capilares sistémicos. El corazón contiene el 7% de la sangre y los vasos pulmonares el 9%, totalizando así todo el volumen sanguíneo. Y notemos que la mayor parte del volumen de sangre se distribuye en las venas de la circulación sistémica, por eso decimos que las venas constituyen una reserva de sangre. La velocidad del flujo sanguíneo es inversamente proporcional a la superficie transversal vascular. Es decir, en una mayor superficie transversal vamos a tener una menor velocidad de flujo. Ahora, en una menor superficie transversal tendremos una mayor velocidad del flujo. ¿Por qué ello? Como debe pasar aproximadamente el mismo volumen de flujo sanguíneo a través de todos los segmentos de la circulación, los vasos con una mayor superficie transversal, como los capilares, tienen una velocidad de flujo más lenta. Las superficies totales transversales aproximadas de los vasos sistémicos en una persona normal son las siguientes. En la aorta tenemos una superficie transversal de 2.5 centímetros cuadrados, las pequeñas arterias 20 centímetros cuadrados, las arteriolas 40 centímetros cuadrados, los capilares constituyen una superficie transversal de 2.500 centímetros cuadrados, las vénulas 250, pequeñas venas 80 y las venas cava una superficie transversal de 8 centímetros cuadrados. Por lo tanto, en condiciones de reposo, la velocidad del flujo sanguíneo en los capilares corresponde a solo una parte de 1000 veces la velocidad del flujo en la aorta. Las presiones varían en las distintas partes de la circulación. Recordemos que la acción del bombeo del corazón es pulsátil, entonces la presión arterial aórtica aumenta hasta su punto máximo, a lo que llamamos presión sistólica durante la sístole, y desciende hasta su punto más bajo, a lo que llamamos la presión diastólica, al final de la diástole. En el adulto sano, la presión sistólica es de aproximadamente de 120 milímetros de mercurio y la presión diastólica es de 80 milímetros de mercurio. Este resultado se escribe normalmente como 120-80 milímetros de mercurio. La diferencia de la presión sistólica con la presión diastólica se conoce como la presión del pulso. Entonces tenemos 120 menos 80 es igual a 40 milímetros de mercurio, el valor de la presión del pulso. A medida que el flujo sanguíneo atraviesa la circulación sistémica, su presión se va reduciendo progresivamente hasta aproximadamente 0 milímetros de mercurio en el momento que llega al final de las venas cavas en la aurícula derecha del corazón. La presión en los capilares sistémicos varía desde 35 milímetros de mercurio en el extremo arteriolar y hasta tan solo 10 milímetros de mercurio en los extremos venosos. Pero la presión capilar funcional media es de 17 milímetros de mercurio. Las presiones en la circulación pulmonar son mucho menores que en la circulación sistémica. En las arterias pulmonares también tenemos una presión que es pulsátil, pero la presión sistólica es de solo 25 milímetros de mercurio y la presión diastólica es de 8 milímetros de mercurio, con una presión media en la arteria pulmonar de solo 16 milímetros de mercurio. Ahora, la presión media en el capilar pulmonar es de solo 8 milímetros de mercurio. El flujo sanguíneo total que va atravesando a nivel pulmonar es el mismo flujo que atraviesa la circulación sistémica, pero los vasos sanguíneos pulmonares presentan una menor resistencia vascular.
Hablemos de algunos principios básicos que subyacen la función circulatoria. El flujo sanguíneo hacia cada tejido del organismo se controla en función a las necesidades de ese tejido. Cuando los tejidos son activos necesitan un flujo sanguíneo mucho mayor que un flujo en reposo, en ocasiones hasta 20 veces más. La microvasculatura de cada tejido vigila continuamente las necesidades locales de su territorio y se encarga de controlar el flujo sanguíneo local con precisión, hasta el nivel que lo requiera para su actividad. El control nervioso y hormonal de la circulación también colabora en el control del flujo sanguíneo del tejido. El gasto cardíaco es la suma de todos los flujos tisulares locales. Cuando el flujo sanguíneo atraviesa un tejido, inmediatamente este vuelve al corazón a través de las venas. El corazón responde automáticamente a este aumento del flujo aferente de sangre, bombeándolo nuevamente hacia las arterias. Así el corazón responde a las necesidades de los tejidos. Si bien a menudo necesita ayuda en forma de una estimulación nerviosa que lo pueda hacer bombear cantidades necesarias de flujo sanguíneo. Y la regulación de la presión arterial es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. El sistema circulatorio está dotado de un extenso sistema de control de la presión arterial. Si la presión cae por debajo de lo normal, una descarga de reflejos nerviosos provocaría una serie de cambios circulatorios que elevarán nuevamente la presión hasta la normalidad. Así aumentan la fuerza de bomba del corazón, provoca la contracción de los grandes reservorios venosos para aportar más sangre al corazón y provocan una constricción generalizada de la mayoría de las arteriolas a través del organismo. En periodos más prolongados, en el control de la presión arterial también participan los riñones, segregando hormonas que controlan la presión y regulando el volumen de sangre, como lo veremos en los próximos capítulos. Interrelaciones entre la presión, el flujo y la resistencia. El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un periodo de tiempo determinado. Es decir, es la cantidad de sangre que llega a un tejido. Este flujo sanguíneo está determinado por el gradiente de presión y la resistencia vascular. Entonces el flujo a través del vaso se puede calcular con una fórmula que es flujo es igual a gradiente de presión sobre la resistencia. F es flujo sanguíneo, gradiente de presión es la diferencia de presión entre los dos extremos del vaso y R es la resistencia. Obsérvese que es la diferencia de presión entre los dos extremos del vaso y no su presión absoluta la que determina la velocidad del flujo. Por ejemplo, si la presión de ambos extremos en un vaso es de 100 milímetros de mercurio, es decir, sin diferencias entre ellos, no habrá flujo aunque sea una presión alta. La presión arterial se expresa normalmente en milímetros de mercurio y el flujo sanguíneo se expresa en milímetros por minuto. La resistencia vascular se expresa en milímetros de mercurio por ml por minuto. En la circulación pulmonar, el gradiente de presión es mucho menor que en la circulación sistémica, mientras que el flujo sanguíneo es el mismo que en la circulación sistémica. Por lo tanto, la resistencia vascular pulmonar total es mucho menor que la resistencia vascular sistémica. Según la teoría de Poiseuille, podemos llevar en cuenta que el diámetro de un vaso tiene un gran efecto en la resistencia al flujo sanguíneo. La resistencia vascular es directamente proporcional a la viscosidad de la sangre y a la longitud del vaso sanguíneo, y es inversamente proporcional al radio del vaso elevado a la cuarta potencia. Entonces, el descenso del radio de un vaso sanguíneo aumenta bastante la resistencia vascular. Al ser la resistencia vascular inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio, incluso los cambios mínimos del radio provocan cambios muy grandes en la resistencia. Por ejemplo, si el radio de un vaso sanguíneo aumenta de 1 a 2 veces de lo normal, o es decir, aumenta al doble, la resistencia disminuiría 16 veces lo normal. Y el flujo aumenta así hasta 16 veces más si el gradiente de presión se mantiene sin cambios. Los pequeños vasos de la circulación ofrecen entonces la máxima cantidad de resistencia
mientras que los vasos grandes ofrecen una escasa resistencia al flujo sanguíneo. La conductancia. ¿Qué es la conductancia? Es una medición de la facilidad con la que el flujo sanguíneo puede atravesar el vaso y es lo opuesto a la resistencia. Conductancia es igual a 1 sobre resistencia. El aumento del hematocrito y el aumento de la viscosidad elevan la resistencia vascular y disminuyen el flujo sanguíneo. Cuanto mayor sea la viscosidad, menor será el flujo de sangre en un vaso, siempre y cuando todos los factores se mantengan constantes. La viscosidad normal de la sangre es 3 veces mayor que la viscosidad del agua. El principal factor que hace que sea tan viscosa es que contiene un número importante de eritrocitos suspendidos, cada uno de los cuales ejerce una fuerza de fricción sobre las demás células y contra la pared del vaso sanguíneo. La proporción de la sangre que corresponde a las células, es decir, el hematocrito, normalmente es de 40%. Lo que significa que el 40% del volumen de sangre está formado por células y el resto es plasma. Cuanto mayor sea el porcentaje de células en la sangre, es decir, cuanto mayor sea el hematocrito, mayor será la viscosidad de la sangre y por lo tanto una mayor resistencia al pasaje del flujo sanguíneo. El efecto de los cambios de la presión arterial sobre el flujo sanguíneo tisular es atenuado mediante un mecanismo de autorregulación local del tejido. Con una reducción de la presión arterial, la resistencia vascular se reduce también con rapidez en la mayoría de los tejidos y así el flujo sanguíneo se puede mantener relativamente constante. Esta capacidad de cada tejido de ajustar su resistencia vascular y mantener así el flujo sanguíneo normal durante los cambios de la presión arterial se denominan autorregulación del flujo sanguíneo. Para ello, las fluctuaciones de la presión arterial deben estar entre aproximadamente 70 y 175 milímetros de mercurio. Y así llegamos al final de nuestra videoaula de hoy. Les recomiendo siempre acompañar con la lectura de la bibliografía de base y nos reencontramos en un próximo video. Si te gustó la clase, dale clic en me gusta y para seguir viendo más videoaulas, suscríbete a nuestro canal.